Bueno, pues nos encontramos nuevamente aquí con la idea de compartir algunos conceptos y aspectos de la ciudad con QR. Ahora, y esto más que nada es a manera de una reflexión, como generalmente lo hemos venido haciendo, nunca habrá el propósito de señalar qué está bien, qué está mal, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, o por qué han sucedido, y sobre todo algo que a mí en lo personal me preocupa, que se dice siempre que cuando un elemento en la ciudad ya no existe o por alguna razón se quitó, siempre se dice que seguramente se lo robó a algún político. La verdad es que no dudo que haya sucedido así, pero cuantas veces se me plantea eso, les digo, compruébenlo, demuéstrenlo, a ver si es cierto. Pero sobre todo, no creo que los políticos en términos generales, ya sea por conocimiento y sensibilidad, les interesen ciertas cosas. O ya sea por ignorancia, que destruyan o desaparezcan ciertas cosas que tienen cierto valor, sino son una serie de circunstancias que se van dando en el tiempo y de acuerdo a las personas que van participando y que en su momento tienen esa facultad de decidir y el poder, se van haciendo. Recientemente, hace como un mes, se reinauguró el Águila, que se encuentra en la calzada Juárez, en la glorieta casi enfrente del Parque Juárez, abajo de lo que ahora son las estelas de las Constituciones. Ese espacio ha tenido una serie de cambios producto de su momento, entre otros, por ejemplo, muy recordado por algunas generaciones, la Casa de Cristal, que estaba precisamente al fondo en el remate de la calzada Juárez. Esa Casa de Cristal, que se hizo sobre 1939, era un lugar de fiestas y reuniones sociales, un poco para esa época fuera de la ciudad, pero cumplió su ciclo y posteriormente se hizo un museo de historia natural, que también mucha gente recuerda porque les impactaba mucho, porque era la única posibilidad de ver lo que eran fetos y ciertos fenómenos de la naturaleza, como animales con 2 cabezas, con 6 patas, en fin, era un museo de historia natural. Cuando hubo la intención, sobre los años 70, de hacer el planetario, debido a la posibilidad de que la compañía Carl Zeiss se instalara aquí como una planta, una fábrica, se ofreció un planetario. Y cuando estaban en ese proceso, alguien decidió que el lugar adecuado sería donde estaba la Casa de Cristal y se tiró. Ya cuando estaban en eso, el entonces gobernador Servando Chávez preguntó que si el planetario que se daría era equivalente o el mismo que tiene el Politécnico, el González Cerro, y la empresa Carl Zeiss dijo, no, ese es un planetario de veras. Lo que nosotros les ofrecimos es un planetario más modesto, más chico, y por eso ese espacio es suficiente. Y entonces el gobernador dijo, no, yo quiero uno como el del Politécnico. No, bueno, si quiere uno, nada más consideramos la diferencia y se le da el planetario equivalente al del Politécnico. Pero en ese espacio no cabe, tendría que tenerse un espacio mayor. Entonces, como ya se había tirado la Casa de Cristal, dijeron, híjole, y entonces ahora, bueno, pues hay que buscar el espacio. Y se decidió lo que eran los viveros del Estado, donde ahora está el centro de convenciones, el planetario y la biblioteca, que ahí fuera. Y bueno, se construyó ahí el planetario y ahí se montó el planetario. Por lo pronto, para entonces, como ya habían tirado la Casa de Cristal, pues desapareció, ¿no? Esto afortunadamente dio posibilidad posteriormente a que en el proyecto del entonces Libramiento, ahora Circuito de la República, pues ya no había ese elemento y ya no hubo problema, donde posteriormente se construyeron precisamente las estelas de las Constituciones
que están allí ahora en el remate de la calzada Juárez. Pero recientemente se reinauguró el águila que está en la fuente. Y las autoridades consideraron que era un rescate importante, simplemente como un elemento ornamental de la fuente. La verdad que cuando el presidente municipal me pide que si conocíamos las razones de la existencia de ese águila, le digo, por supuesto, que no solo fue un águila, era el hemiciclo a la Reforma, y por lo tanto estaban presentes los personajes más importantes de la Reforma, como Juárez, Melchor Ocampo, y las gentes que participaron en la Reforma, y 2 esculturas que representaban la patria y la libertad. Y en el centro, el águila como símbolo del federalismo y fundamentalmente como representativo del escudo nacional. Pero cuando se hace el Parque Juárez, consideraron que eso no era adecuado ahí. ¿Por qué? No porque supieran o porque apreciaran o valoraran esas esculturas, sino que simplemente pues ya no les gustaban ahí. Y entonces quien hizo el proyecto y la construcción del Parque Juárez las tiró, las demolió y las echó en el Parque Juárez para ciertos rellenos ahí de niveles. Y desaparecieron, y algunas, como fue la de Juárez, que el cuerpo ya no era precisamente, se puso en el Parque Juárez, pero no faltó quien no les gustó y la tiraron y desapareció la escultura. Ahora, realmente hay que entender cuál fue el origen de esas esculturas, en qué momento se hicieron y quién las hizo. Fue en 1932. El escultor es Guillermo Ruiz. Este escultor tiene una presencia muy importante en el arte nacional y en el arte en Michoacán, porque a su vez fue el que hizo el monumento a Morelos en la isla de Janitzio, que también tiene su historia muy interesante, y por qué fue en la isla de Janitzio y por qué fue Morelos, cuando antes de eso hubo la intención de otras cosas y que más bien era Vasco de Quiroga, pero en fin, eso sería motivo de otra plática. Y en esta ocasión, bueno, entonces se hace esto. Guillermo Ruiz era el escultor preferido del general Lázaro Cárdenas, y era una gente muy visionaria y muy congruente con su momento histórico desde el punto de vista del arte y en particular de la escultura, y creó la Escuela Nacional de Escultura Libre y Talla Directa en madera y piedra, donde después surge la famosa Escuela de Artes Plásticas en México de Bellas Artes, conocida como la Esmeralda. Pero el concepto escultórico de estas esculturas, entre otras, una muy importante y que yo siempre he considerado de las esculturas de Morelia, que ya tienen cierto tiempo, 1932, pero que a la fecha sigue teniendo una vigencia como concepto plástico estético, que son las lloronas que están en la Plaza Juárez o plañideras, representando lo que es precisamente la Plaza de los Mártires, y en ese lugar específicamente porque ahí se mataron un grupo de masones, y por eso es que están las lloronas ahí. Pero el concepto escultórico no es una coincidencia graciosa o que fuera una ocurrencia, sino que este escultor entendió y apreció el concepto de la arquitectura de Morelia, que está dado fundamentalmente en la propia catedral, y que fue considerado de manera muy importante como el barroco vallisoletano, que es el barroco tablerado planimétrico, porque está hecho en base a tableros y fundamentalmente planos, o sea, no hay elementos curvos. Entonces, ese elemento él lo lleva finalmente a la escultura y crea lo que él llamó la escultura de planimetría. Son elementos planos y no necesariamente curvos, y lo vemos precisamente en la escultura de las lloronas y en las esculturas que estuvieron en el Parque Juárez o la Calzada Juárez, y por supuesto en el monumento a Morelos, que correspondió en esa época al momento en que se hizo la estatua de Nueva York,
de la libertad, y por lo tanto se pretendía hacer esculturas así emblemáticas muy grandes, ¿no? Bueno, aquí tenemos precisamente en la catedral los elementos de los tablerados y planimétricos, que eso fue lo que inclusive posteriormente se reproduce en la plaza con las columnas cuadradas en forma de tableros y planas. Entonces, una constante en la expresión plástico-artística de la ciudad de Morelia. Y a eso se debió estas esculturas, y no hay que aceptarlo simplemente como un rescate gracioso del águila, que si bien es cierto es un reclamo legítimo de la gente ante la idea de que si se la robaron y quién se la robó, no deja de ser muy apropiado como elemento ornamental en la fuente en lugar de una fuente vacía, pero tiene su historia y hay que conocerla para entender mejor precisamente esos cambios. Como parte de esos cambios que se están dando, y habría que tener mucho cuidado qué tanto sí, qué tanto no es conveniente, y sobre todo tener los elementos históricos para que así sea, pues resulta que se está reponiendo actualmente los relojes de la catedral de la Torre Oriente, que nunca tuvo. Hay quienes también han inventado el mito de que si los tuvo alguien se los robó. La verdad es que nunca los tuvo. La única torre que tuvo los relojes de origen es la Torre Poniente. Y ahora se consideró como algo que tiene cierto impacto, que inclusive tiene cierta utilidad. El reloj público era muy importante en otra época porque difícilmente se disponía de relojes personales, ¿no? Entonces era muy importante el reloj público, por eso hubo en distintas áreas de la ciudad, por parte de los comercios o de los propios servicios municipales, relojes públicos, ¿no? Los relojes de Catedral, Palacio Clavijero en la Torre tuvo un reloj también público. En lugar de las campanas se hizo un reloj que después se quitó y se repuso el campanario. Entonces, todos estos elementos, qué bueno que se hagan y que ojalá no sea nada más con el propósito de un impacto mediático, de dar gusto a la gente, sino que además tengan una explicación que justifique el hecho de esos cambios, ya sea se quiten o se pongan cosas, pero que haya razones para hacerlas. Aquí está precisamente la catedral de frente, donde vemos claramente que la Torre Oriente nunca tuvo los relojes, tiene unas losas de mármol. Seguramente ahora se va a ver muy bien porque se van a ver los 8 relojes, porque finalmente son 4 por cada torre, y en la Torre Oriente, bueno, pues también van a ser los 4, y va a ser muy útil, ¿no? Pero que sea en base a una reflexión sensata del por qué se hacen las cosas, y no nada más para impactar a la población y considerar que el político está cumpliendo y por lo tanto merece oportunidad a acceder a otros cargos de elección popular, ¿no? Ahí dejamos en esta ocasión la reflexión, porque seguramente seguirá sucediendo, como es normal en cualquier ciudad viva, los cambios, buenos, malos, simples, importantes, trascendentes, pero en fin, esa es la realidad y la vida de una ciudad, pero tiene que ser congruente con nuestro tiempo, con nuestros valores, con nuestra cultura. Yo respeto todas las culturas del pasado y las tradiciones y todo eso, pero no soy partidario de quedarnos atrapados en el pasado. Ese pasado nos da fundamento, nos da razón de ser, pero debemos entenderlo siempre con el propósito de tomarlo como punto de partida para ir hacia adelante. Hasta la próxima.